de diferentes temas que en algún punto siempre decimos nos tocan muy de cerca a todos. Ella es Virginia Gawel, psicóloga, es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y el tema que vamos a tocar, con el cual vamos a dialogar hoy, tiene que ver con esto de cambiar al otro, ¿no? Un tema que realmente nos toca de cerca, ¿no? Porque esta costumbre de pretender cambiar al otro es algo que tenemos muy arraigados la mayoría de los seres humanos. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Eugenia, buen día a todos. Una alegría estar otra vez aquí con ustedes. No, el placer para nosotros, Virginia, como siempre. ¿Y qué tema de querer cambiar al otro? ¿Qué costumbre que tenemos? Y sí, es muy humano, nos pasa a todos. Es algo que se menciona hasta en textos muy antiguos y en todas las culturas. Me recordaba hoy un proverbio africano que respecto de cuando uno insiste en llevarle libros al otro, en nuestra cultura, llevarle libros, llevarle un CD, hablarle, decirle, mira, fíjate que hay tal programa de televisión, a ver si al otro se le cambia la mente, cambia un hábito, se interesa por lo que a nosotros nos interesa, y el otro cambia cuando cambia sus tiempos, y el proverbio dice, y fíjate, en una cultura tan diferente, porque el proverbio lo indica, se puede llevar el buey al río, mas no se le puede obligar a beber. Y yo me he visto tantas veces con una cuchara dándole al buey en la boca. ¿A quién no nos pasa? Y nos pasa por múltiples razones. Cambiar al otro es una necesidad a veces muy legítima, porque el otro nos está lastimando, porque el otro se está lastimando. O sea que no estoy desmereciendo el ánimo de ayudar, solo que, como suele suceder en la mayoría de las cosas, el peligro es el exceso, el destiempo, la persona inadecuada, la intromisión. Entonces, cambiar al otro está significando a veces, fíjate vos, Carl Jung, el psiquiatra suizo, que yo tanto quiero, y que es precursor de la psicología transpersonal, él decía, por ejemplo, que dentro de los 4 tipos humanos que él señalaba, uno de los tipos humanos era el intuitivo. Pero como intuitivo él definía a la persona que puede ver aquello que va a hacer. Por ejemplo, hacer. Una persona visionaria entra a una casa vieja que se está cayendo a pedazos y dice, ¡uy! Esto sería una librería hermosa. Mira, sacamos esa ventana, ahí se puede hacer una claraboya. O sea, no está en la casa vieja, está en la librería que eso podría ser, y ve a la gente leyendo en las mesas. O sea, no ve solo lo que es, sino lo que podría llegar a ser. Traspolemos esto a los que tenemos esa característica en relación a las personas. Vemos en alguien no solo lo que es, sino el posible despliegue de esa persona. Ay, si Juan le diera más a aprender dibujo, tiene tanto talento. Ay, si fulanita se ocupara más de sí misma, es tan inteligente. Entonces empezamos, o tiene una espiritualidad incipiente, entonces le compramos libros, o le sugerimos que escuche tal o cual cosa, o que entre en tal o cual muro, y le mandamos post y le etiquetamos, y los volvemos locos. Y sucede que estamos viendo no a la persona que es, sino la que nos parece que podría llegar a ser. O la que nosotros querríamos. A veces, ese es el segundo factor, a veces ni siquiera, o sea que es una proyección lisa y llana de algo que está dentro nuestro. Pero pongamos al caso del que podría el otro llegar a ser. Una semilla, si la vemos, miramos una semilla de maíz, podría llegar, por supuesto, a ser una planta de maíz y un rico pastel de choclos. Pero por ahora es una semilla de maíz. Faltan un montón de circunstancias para que eso tenga un largo proceso de germinar, de convertirse en plantita, hasta que dé frutos. Y no toda semilla germina, y no toda persona quiere su despliegue. Y hay un punto que en épocas en donde yo era más insistente en cambiar a la gente, porque bueno, los psicólogos somos cambiadores profesionales, encima tenemos un título para eso y somos re peligrosos en ese sentido, de no llevar eso a la vida personal. Hay un paso previo a cambiar, que es querer cambiar.
vos, estoy segura, aunque no conozco cómo vos te manejás en muchos aspectos, te veo que sos una persona que labura sobre sí misma, que trabaja sobre sí misma, y estoy segura de que quien escucha este programa también es así. Todos nosotros hacemos esfuerzos para cambiar. ¿Nos cuesta? Muchísimo. Entonces, aquel que no quiere cambiar, no parte de esa base, ¿cómo no le va a costar? Le va a ser imposible hasta que quiera. Y eso necesitamos tenerlo en cuenta, porque querer cambiar a otro que no quiere cambiar es un desgaste y un sufrimiento fenomenal, enorme, hasta que uno puede soltar. Y soltando, ver si se queda cerca de esa persona que no cambia y a lo mejor no cambiando nos daña, o si toma distancia afectiva. Que en realidad se transforma en una tortura para ambos. Totalmente, al totalmente. Que quiere cambiar y al que quieren cambiar. Exactamente. En una cartelera que estaba previa a la sala donde yo doy clases en Buenos Aires, tenía un cartelito que es de Gandhi, fíjate vos, culturas, tiempos, y el cartelito lo recuerdo de memoria. Él decía: he tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo a una persona. Y esa persona soy yo mismo. Y sé cuán difícil es conseguirlo. Nada menos que Gandhi, ¿no? Entonces, queremos cambiar al otro, pero en algún punto necesitamos observarnos cuando estamos apuntando con el dedo al cambio del otro, y en verdad lo que necesitamos modificar es ese mismo rasgo en nosotros mismos, o simplemente el rasgo de querer cambiar al otro, porque eso también acompaña a muchas personas, como bien decías vos, en aras de ayudar con buena intención. Pero a veces lo que se consigue es algo que yo lo escuché describir como el efecto jabón mojado. Apretás un jabón mojado y lo que el jabón hace es irse lejos. Entonces se consigue el objetivo opuesto, el otro se cierra a toda posibilidad de cambio que a lo mejor estaba incipientemente dándose. Sí, en realidad esto también se ve mucho, o queda muy en evidencia por ahí en los vínculos, sobre todo de pareja, ¿no? Esta necesidad de querer cambiar al otro, cuando en realidad el otro siempre fue de la misma manera. Hay un momento donde determinadas cosas dejan de gustarme y las pretendo modificar en el otro. Exactamente. Podría decirse en ese punto que es como, yendo a la idea de los arquetipos, que dentro nuestro tenemos en la pareja el arquetipo de lo que quisiéramos a nuestro lado. Entonces es como si tuviéramos en algún sentido un saco a medida. Después nos encontramos con alguien que no tiene esos brazos. Entonces, en vez de modificar el saco, lo que hacemos es estirarle los brazos. Y claro, es dañino para uno, es dañino para el otro, y lo que necesitamos es revisar el saco y eventualmente estirarle las mangas si queda corto, o bien ver que ese saco y esa persona no coinciden y no forzar. Solo que, bueno, por supuesto, hay veces en que hasta que nos salimos de la ilusión y la desilusión, que es otro tema del que podríamos hablar otra vez, es algo que es necesario en todo vínculo verdadero, porque proyectamos ilusiones en el otro, y hasta que esa ilusión no se interrumpe y vemos al otro como es, creamos un vínculo imaginario. Entonces, en el entretanto, si proyectamos ilusiones y procuramos cambiar al otro para que encaje con mi expectativa, estamos con problemas. La palabra expectativa me gustaría subrayarla, porque esto también, bien lo decís, se da en los vínculos de pareja y mucho de padres a hijos. También de hijos a padres, pero de padres a hijos suele ser crucial. La palabra la palabra expectativa significa, como expectorar, tener el pecho afuera. Si yo tengo el pecho, es decir, mi sentir puesto en que el otro sea finalmente lo que a mí me parece que sería mejor para el otro, me va a doler muchísimo. El pecho yo lo tengo que tener en mí y tengo que hacer un trabajo, dicen en el budismo tibetano, dicen de recoger las proyecciones como quien recoge una red. Entonces, recoger las proyecciones, ver, esto sos vos y tus intereses, esto es lo que a mí me gustaría, esto otro es lo que me parece que sería bueno para vos. Y posiblemente querer cambiar al otro solamente tenga, y acá lo digo con toda la prudencia del caso, un punto
importante, que es cuando el otro está atentando contra su vida. Y en este sentido yo he participado para ver la dinámica, por ejemplo, en reuniones de familiares de adictos, familiares de alcohólicos. Y sí, hay toda una dinámica donde entre sí se intercambian esto tan penoso de querer cambiar a alguien que se está dañando en un grado extremo y que está dañando al que está participando de esa reunión. Al entorno. Entonces, hay puntos que son muy extremos donde, por ejemplo, hay que ayudar a que el otro pida ayuda. Y hay veces en que lo único que uno puede hacer es ir la familia a pedir ayuda, porque la persona que realmente tiene la adicción no va a ir. Entonces se lo acompaña para ver cómo ayudarlo. Y hay veces en que realmente, y esto es duro de decir, es imposible ayudar. Es imposible, o sea que lo que el familiar puede hacer solamente es ayudarse, ir a ese tipo de grupos, hacer terapia y tratar de convivir con esa realidad en que el otro está tomando esa decisión sobre su vida, está eligiendo eso, o en otro caso está eligiendo una pareja que le hace daño. Y hay un punto en que ojalá se dé en la vida de quien no puede cambiar, se llama, hasta en la física, masa crítica. Uno no cambia hasta que se satura de la situación presente y no la aguanta más. Allí es donde la mujer que está siendo maltratada agarra sus cosas y se va con sus niños y hace una denuncia por maltrato. Allí es donde la persona adicta dice toqué fondo y pide ayuda. Claro, tiene que ver con los límites personales. Exactamente. De cada uno, que no son iguales. No son iguales, exactamente. Entonces quizá el otro no va a cambiar todavía y no nos podemos quedar esperando que cambie, porque hay vidas consumidas, inmoladas a la espera de que el otro cambie. Sí, y aparte, Virginia, cuando hablamos de este tipo de casos, tiene que ver con que en realidad uno no tiene que esperar el cambio del otro, sino el cambio de uno mismo, ¿no? Exactamente. Estoy aceptando esto, que no funciona en mí, que me quedo parada en este mismo lugar donde recibo esto que no me gusta, ¿no? Exactamente. Una vez lo escuché explicarlo y trataré de ser clara en las palabras porque voy a explicar un gesto físico de un profesor que explicaba esto. Imagínense dos manos haciendo de gancho, como si uno quisiera decir voy a enganchar mi dedo índice con el otro dedo índice mío. Bien, entonces él enganchaba los dos dedos y decía, uno engancha porque tiene gancho. Entonces retiraba, pongamos el dedo índice de la mano derecha y el izquierdo buscaba el gancho de la derecha, pero no lo encontraba. Entonces, si uno no ofrece el gancho de lo otro pueda enganchar, si uno saca el pecho de ese afuera, uno empieza a cambiar de actitud. Y curiosamente, cuando uno deja de insistir en que el otro cambie, cuando uno se corre, se retira de la insistencia, se retira de la expectativa, de ese apego y se dedica a cambiar uno, a trabajar uno consigo, a reinvertir el tiempo y la energía emocional, curiosamente digo, a veces recién allí el otro cambia. Sí, porque en realidad era un contexto. Era un contexto. O sea, cuando los roles están muy como estereotipados, por decirlo de alguna manera. Sí. Uno logró correrse, automáticamente el resto también se corre. Perfecto lo que señalas. Es como decir, bueno, es un ping-pong. Si el otro hace ping y yo no hago pong, ¿qué pasa? Tal cual. Y a veces, me gustaría subrayar esto en este tema, hay veces en que, y esto es muy común, por ejemplo, de padres a hijos, y era más común antes en que se esperaba que el hijo fuera abogado, por ejemplo, ¿no? Okay. Y el hijo es artista, tiene un talento artístico, una noción de lo que ama, y si no realiza ese destino y da el gusto a los padres, mi hijo el doctor, como era aquella obra de Florencio Sánchez, ese padre va a tener un hijo abogado y profundamente infeliz. Entonces, hay veces en que proyectamos una expectativa en el otro y la proyección intensa que tenemos no nos deja ver la maravilla que el otro es. O sea, ya no estamos hablando de alguien que se daña a sí mismo, sino que está queriendo algo sano para sí, algo bello para sí. Lo mismo sucede, y esto quien me está escuchando debe saberlo si le ha pasado o si trabaja como he trabajado yo tantos años como terapeuta. Cuando alguien encuentra el amor, y no es en alguien de
del sexo contrario. Yo he conocido tantas parejas del mismo sexo que cultivan un amor distinto, tan bello, pero bueno, al principio es toda una adaptación familiar. ¿Cómo puede ser? Esto está equivocado. ¿Perdón? Una adaptación y una aceptación. Exacto, es un cambio de mente y no es tolerancia siquiera, porque yo puedo tolerar a alguien que tiene, no sé, mal olor y está alcoholizado al lado mío. Tolerar es otra cosa, tolerar es aguantar algo inaceptable, pero lo voy a aguantar. Es aceptar, como bien vos decís, que es otro modo y que el amor tiene distintas maneras de ser ejercido, la vocación distintas maneras de ser ejercida. Y en una de las veces mías en que he querido cambiar a alguien muy querido que es terapeuta, una mujer, me dijo, mira, si vos tuvieras que cumplir el destino de esa persona, la vida hubiera querido que encarnes en el cuerpo de esa persona. Entonces esa persona tiene que hacer su proceso, pelarse la frente, sufrir su propio sufrimiento y vos ver de no hundirte con esa persona, correrte para no tener un daño colateral que termina siendo ya no colateral sino protagónico. ¿Para qué? ¿Por qué? Si ni siquiera es destinalmente así, el otro tiene que cumplir con su destino. No somos nosotros... Tal cual, y resolverlo como puede. Exacto, no somos redentores, salvadores. La única vida que podemos salvar es la nuestra. Y con nuestros hijos tener mucho cuidado, porque en realidad uno si no los carga con una mochila en la espalda. Muy pesada. Con necesidades nuestras y no de ellos. Exactamente. Entonces, si lo que necesitamos es, por ejemplo, a veces el legítimo impulso de servir. Podemos servir a tantos, hay tantos nichos de servicio, que los niños, que en un geriátrico, que en Luján particularmente a los perritos callejeros que están en una situación terrible, o en cualquier lugar a los animales, a tantos nichos de servicio. Y esto que digo no es menor. Hay veces en que alguien que tiene toda la emoción puesta en que cambie su fulanito, su fulanita, empieza a cambiar él mismo y a poner esa energía de ayuda en otros sectores donde va a ser bienvenida su mano de obra, empieza a descomprimir al otro y empieza a haber otro tipo de comunicación y otro diálogo donde es posible expresar o no la propia opinión, pero ya no cargar, ya no presionar y ya no sufrir uno mismo inútilmente, sino disponer la capacidad de servicio en otros ámbitos que va a ser bienvenida. En otros lugares. La energía en otros lugares, eso descomprime los vínculos y creo que todos nosotros, todos los que estamos participando de esta conversación y también quienes la escuchan, hemos padecido a alguien que nos quiso cambiar, alguien que nos quiso estirar los brazos para que quepamos en su saco y es muy doloroso y lo único que uno hace es huir o someterse. Las dos condiciones no implican amor, son muy feas, muy tristes de vivir, entonces recordemos eso para pedir ayuda si necesitamos ser ayudados, para corrernos de esa actitud y ver qué otro lugar más sano podemos ocupar. Virginia, un placer, como siempre, haber charlado con vos. Un gusto compartir siempre estos temas y como siempre invito a quienes utilizan internet a comunicarnos. El sitio web donde siempre subo material es www.centrotranspersonal.com.ar y en Facebook me ubican por mi nombre y apellido, que es Virginia Gawel, con G de gato y W en el medio y una sola L en el segundo muro. Siempre son bienvenidos y siempre hay amigos de la urna, así que allí subo los audios también del programa. Tu vocecita también anda circulando por todas partes. Bueno, me alegro que nos puedan escuchar, ¿eh? Seguro que sí, en diferido también. Bueno, Virginia. Un gran abrazo, Eugenia, un gran abrazo a todos.